Hola a todos, ya es lunes y tenemos la clase de comprensión histórica del presente luego de las elecciones de este plebiscito que acabo de ver que ha triunfado. Así que comenzamos la clase con esa gran noticia. El objetivo del día de hoy es que revisemos la manera en cómo podemos analizar la historia. Ya no vamos a revisar la historia terminada, sino que la forma en cómo la podemos construir. Y una de las primeras preguntas que nos podrían surgir es revisar qué es lo realmente relevante de nuestra disciplina histórica. Porque podría ser que en primera instancia nos imaginemos que la historia no es más que un simple cúmulo de datos que quedan guardados en los libros y que muy probablemente no le interesa a nadie más que a los propios historiadores. Simples datos inservibles guardados. Sin embargo, cuando estudiamos la historia, tenemos dos tipos de respuesta. La primera es que todo es relevante dentro de la historia, porque todo lo que hacemos los seres humanos tiene algún grado de importancia y eso es real. Sin embargo, desde otro plano también podríamos decir que no todo es realmente relevante, porque la relevancia es relativa. Siento que dije muchas R's, pero es real, ¿ya? Hay otra palabra con R. Es importante destacar que es relativa porque lo que para nosotros como cultura podría ser importante, no necesariamente va a ser lo mismo que le va a resultar importante a la cultura china o a la cultura india o a alguna tribu africana. Por lo tanto, va a depender desde la posición histórica en la que yo me presento, en mi tiempo, en mi espacio, en mi propia cultura, lo que yo voy a definir como relevante o no. Y aquí les pongo dos ejemplos que son igualmente relevantes dentro de la disciplina histórica, pero que no son igualmente relevantes desde nuestra propia cultura. Por ejemplo, las técnicas de cultivo de arroz que se desarrollaban en la antigua China, por supuesto que son interesantes de estudiar desde la historia, pero desde el relato de nuestra cultura occidental quizás no es tan relevante porque no tiene un real impacto en nuestra vida actual. Hoy día sí consumimos arroz, pero no es el cereal principal que desarrollaron, por ejemplo, nuestros ascendientes europeos o nuestros pueblos originarios de América. Por lo tanto, la relevancia es más bien indirecta. Sin embargo, un proceso histórico que es muy relevante para nosotros es el desarrollo de la democracia en la polis de Atenas, porque si bien puede ser muy antigua, tiene un gran impacto en la forma en cómo entendemos la democracia, que es nuestro modelo político y social que nos regula en la actualidad. Así que ahí tenemos este tema de la relevancia de la historia. Otro elemento con el cual podemos nosotros estudiar la historia es la forma en cómo entendemos el tiempo histórico, que puede ser un concepto algo abstracto, pero que Fernand Braudel, un historiador, se encarga de clasificárnoslo de manera muy didáctica y muy sencilla. Él nos dice que el tiempo histórico o todo lo que sucede dentro de la historia lo podemos clasificar en tres categorías de tiempo. Podemos hablar acerca de acontecimientos o hechos históricos que son característicos por su corta duración, son eventos muy puntuales. También podemos tener coyunturas, que son procesos de mediana duración. Y tenemos los grandes procesos o estructuras que se caracterizan por su larga duración. Ahora, esta explicación, lógicamente, es demasiado abstracta, así que revisémosla con un ejemplo. Para ejemplificar esto, decidí utilizar el proceso de el estallido social, a raíz de todo lo que está ocurriendo en la actualidad y de lo que ocurrió el día de ayer. Considerando este gran fenómeno o este proceso histórico, clasifíquenlo ustedes según estas categorías que nos presenta Fernán Brodel. ¿Será un evento de corta, mediana o larga duración? Pónganme pausa, traten de elaborar algún argumento y luego yo les doy la explicación. Ojalá me hayan puesto pausa, lógicamente, pero en este caso el estallido social representaría una coyuntura, un fenómeno de mediana duración. Analicemos por qué, ¿ya? Los acontecimientos o los hechos históricos, los eventos de corta duración, son fenómenos más bien puntuales. Por ejemplo, dentro del contexto del estallido social, ¿qué serían eventos de corta duración o acontecimientos o hechos históricos? Por ejemplo, una evasión en el metro. Eso fue un hecho. El plebiscito que se realizó el día de ayer, un hecho histórico. La protesta masiva que se desarrolló en Santiago en noviembre alrededor de la Plaza Baquedano o Plaza Dignidad, otro hecho histórico, ¿ya? Son eventos más bien puntuales, pero cuando juntamos todos esos eventos puntuales y generan un proceso que tiene cierta homogeneidad, que tiene cierta coherencia, ahí recién podemos empezar a hablar de una coyuntura, bien que es un fenómeno de mediana duración, que en este caso el estallido social corresponde a un fenómeno de mediana duración. Sin embargo, el estallido social todavía no corresponde a un fenómeno de larga duración,
porque los procesos históricos o las grandes estructuras se definen por establecer condiciones de largo plazo. Por ejemplo, lo que ha sido la duración del modelo neoliberal en nuestro país, ya desde la dictadura hasta hoy día. Eso es un proceso de larga duración porque se instala en una estructura, que es la estructura económica de nuestro país. O un fenómeno como la democratización de nuestro país. Desde que retornamos a la democracia, hemos tenido una estabilidad en nuestro país en materia política hasta este fenómeno del estallido social, pero corresponde a una estructura, ¿ya? Muy probablemente el estallido social se va a traducir en la transformación de esas estructuras. Vamos a tener una nueva constitución que va a durar seguramente 30 o quizás más años, y también modelos económicos distintos, pero todavía eso está en veremos. Así que con este ejemplo vamos a revisar también todas las otras categorías que vamos a analizar a continuación. Entonces, a nuestra disciplina histórica le corresponde estudiar todos estos tiempos históricos, los que son de corta duración, mediana duración y larga duración. Sin embargo, nuestra disciplina tiene una mayor predilección por estos últimos, porque representan a los grandes procesos o grandes estructuras que nos dirigen más en nuestra vida cotidiana, porque tienen un mayor impacto. En ese sentido, nuestra disciplina se va a encargar de hacer el siguiente análisis, uno de los primeros y los más principales, que es revisar cómo cambian y cómo se mantienen estas grandes estructuras a través del tiempo. La historia es un complejo a través del cual algunas cosas van permaneciendo desde el pasado, pero otras se van modificando hacia el futuro. Por lo tanto, este análisis es fundamental y lo vamos a revisar con el ejemplo de a continuación. Revisemos estos ejemplos. En la primera imagen ustedes pueden ver a los Chicago Boys, que se encargan de traer las ideas neoliberales en nuestro país durante la dictadura de Augusto Pinochet. Así que a finales de la década del 70 y principios de la década del 80, en la instalación del modelo neoliberal en Chile representó un cambio de las estructuras económicas de nuestro país, que hasta ese momento había funcionado a través del modelo ISI, el modelo de industrialización por sustitución de las importaciones. Por lo tanto, el neoliberalismo representó un cambio de la estructura económica. Ahora bien, eso se mantiene hasta el día de hoy. Se mantiene en la dictadura y se mantiene también en tiempos de democracia. No sabemos si va a continuar luego de este cambio que va a introducir la constitución que se va a redactar desde aquí en adelante. Pero hasta ahora el modelo neoliberal desde la dictadura hasta hoy, al día de hoy representa una continuidad. Lo mismo con la segunda imagen. La elección de Patricio Elwin y el fin de la dictadura representó un cambio de la estructura política de nuestro país que había estado dominada por la dictadura en la década del 70 y del 80 y dio paso hacia la democracia. Ahora, con esta nueva constitución que se va a redactar, muy seguramente en un 99,999% va a mantener la estructura democrática de nuestro país, perfeccionándola lógicamente, pero va a representar una continuidad. Por lo tanto, siempre los grandes procesos debemos verlo en esta gran lógica de si representan grandes cambios o si representan grandes continuidades para el proceso histórico de nuestra cultura y de nuestra sociedad. Otra forma de analizar la historia es ver cómo ha sido su desarrollo. La disciplina histórica, en cuanto a ciencia, lógicamente ha evolucionado hacia una historia compleja, pero no siempre la historia ha sido vista así. En los tiempos antiguos, las culturas más antiguas de la humanidad entendían la historia de una manera cíclica. Los dioses dominaban lo que le sucedía a los seres humanos y por lo tanto los predestinaba para que ocurrieran ciertos eventos de manera cíclica. La historia estaba condenada a repetirse y los seres humanos no podían hacer nada para detenerlo. Esa visión claramente no nos interesa desde la actualidad. Tampoco nos interesa la historia lineal que se instala con la cultura judeo-cristiana, con esta noción de que existe un Dios monoteísta que crea el universo, que dota a los hombres del libre albedrío, que genera un avance en el pensamiento histórico, porque los hombres son el motor de la historia, ya no el Dios, porque le da libertad a los hombres, pero que llegan hacia un fin que sería el apocalipsis y luego finalmente la llegada al paraíso o el descenso al infierno. Pero esta noción de una historia lineal con un inicio, con un fin, con la libertad de los hombres, pero con la guía de este Dios desde estas culturas de creencias, claramente no le interesa la historia actual. Lo que nos interesa en la actualidad es esta idea de historia compleja, donde son los seres humanos el motor de los procesos históricos, pero además estos procesos históricos son de carácter complejo.
Es decir, no tienen un comienzo determinado ni tampoco tienen un fin determinado, sino que es una maraña de acontecimientos interrelacionados entre sí y que lo podemos analizar a través de esta idea de una historia multicausal. Ese concepto es muy relevante. La historia es compleja porque es multicausal. Entonces, siguiendo esta idea de que la historia es compleja y multicausal, eso nos da la idea de que los acontecimientos, las coyunturas y los grandes procesos y estructuras se generan por múltiples causas, nunca por una sola. Y a su vez, estos acontecimientos, coyunturas y grandes estructuras generan múltiples efectos y no solo uno. Por lo tanto, esta idea genera una red de interrelación entre los distintos eventos históricos que hace que sea sumamente complejo. Para que lo concreten, piensen en el siguiente ejemplo, el estallido social. ¿Qué causas generan el estallido social? ¿Qué es lo que no debería ser un historiador? Es decir, el estallido social se produjo por el alza de los 30 pesos del pasaje del metro. Esa es una idea que responde más bien a una noción de historia lineal, causa-efecto muy sencilla. Lo que debería ser un historiador es decir, el alza en el pasaje del metro de 30 pesos fue una de las causas, pero fue la gota que rebalsó el vaso que ya estaba lleno con muchas otras causas. Diluciden ustedes cuáles son esas múltiples causas que hicieron que se generara el estallido social en nuestro país. Y como este es un evento muy reciente, que pertenece a la historia reciente, concepto que revisamos la semana pasada, ¿qué posibles efectos podrá tener este estallido social? Ya somos testigos del primero de ellos. Se generó un plebiscito y ganó el apruebo. Vamos a tener una nueva constitución. Ese es el primer efecto más concreto. También pudimos ver situaciones de violencia también a lo largo del año. Pero también, ¿qué otros posibles efectos se pueden generar a partir de él? Todavía estamos expectantes porque es un proceso que está ocurriendo actualmente y no sabemos cuáles son todos esos efectos. Por lo tanto, piensen ustedes, ¿cuáles serían las múltiples causas del estallido social y cuáles serían los múltiples efectos que podría tener este fenómeno? Otra forma de analizar la historia es a través de sus dimensiones. La historia no es solo multicausal, sino que además es multidimensional. Más encima, tenemos distintos ámbitos a los cuales la historia afecta y tenemos muchísimos de ellos. Podría morirme diciéndole la cantidad de ámbitos que existen en la realidad. Sin embargo, a mí me parecen los más relevantes estos cinco, ¿ya? Sin la idea de que los demás no sean relevantes: la política, la economía, lo social, lo cultural, lo geográfico, que tiene que ver con lo poblacional, la relación con el medio ambiente, etcétera, y todas las subdimensiones que se nos puedan ocurrir están de alguna manera vinculadas con estas grandes cinco categorías. Sin embargo, lo principal que tenemos que rescatar acá es que la historia es de carácter multidimensional, porque nunca los acontecimientos, las coyunturas o los grandes procesos nunca son totalmente políticos o económicos o sociales. Podrían tener la predominancia de una de estas dimensiones, pero siempre van a tener un efecto en el resto de las dimensiones. Nunca van a funcionar de manera aislada, sino que se van a entrelazar entre ellas. Y eso hace que sea multidimensional y compleja. Y siguiendo el ejemplo que hemos estado usando, el estallido social, ¿en qué dimensiones la podemos ver reflejada? Lógicamente, en lo social, con el fenómeno de las protestas. En lo político, podemos ver con la desestabilización del gobierno de Sebastián Piñera, que además le tocó enfrentar la pandemia, así que más debilitado todavía. También lo económico, lógicamente, se vio afectado en los locales que sufrieron violencia también en algunos de estos acontecimientos. Lo cultural, todas las expresiones culturales que se generaron con estos eventos de protesta, lo geográfico también, cómo se fue concentrando estos fenómenos, estas movilizaciones en ciertos sectores de ciertas ciudades, cómo se movilizó la población también, qué grupos de la población demográficamente fueron más representativos en las manifestaciones. Siempre van a existir múltiples dimensiones con las cuales podemos revisar la historia. Y la historia no le basta con ser multidimensional y multicausal, sino que además tiene que ser multiescalar para darle más complejidad todavía. La historia se mueve en función del nivel de impacto que va a poseer el fenómeno que estamos estudiando. En ese sentido podemos ver que los acontecimientos, las coyunturas y los grandes procesos pueden tener un impacto a nivel global, internacional, mundial, que pueden tener un impacto a nivel regional, como en Latinoamérica, por ejemplo, a nivel nacional, a nivel país, y también a nivel local, que puede ser a nuestra ciudad, a nuestro pueblo o a nuestro entorno más bien cercano. Por lo tanto, esta multiescalaridad también contribuye a la complejidad de la historia. Y volviendo al ejemplo
Nosotros pensamos que el estallido social es un fenómeno totalmente particular de nuestro país y nos equivocamos rotundamente. El estallido social está enmarcado dentro de un 2019 que estuvo totalmente caracterizado por el desarrollo de grandes protestas políticas ciudadanas. En ese sentido podemos mencionar los ejemplos de Hong Kong y de Francia con las chaquetas amarillas. Por lo tanto, hay un gran fenómeno, una gran oleada de protestas ciudadanas que han sucedido a lo largo del mundo. Por lo tanto, el fenómeno chileno no se escapa de esta realidad global. También podemos enmarcarlo con la realidad regional de América Latina. En Colombia sucedió algo similar, también enmarcado dentro de otras protestas que quizás tengan otras causas, como las de México, que son más bien feministas, o las de Haití y Brasil, que tienen que ver con el rechazo a sus gobiernos. Venezuela también, ¿para qué decir? Pero también podemos ver graficado este fenómeno nacional del estallido social en nuestra localidad. Yo, por ejemplo, que soy originario de Cabildo, estuve más bien relacionado con ese acontecimiento, vi que el estallido social también estuvo muy relacionado al tema de la megasequía y de cómo era el uso del agua en las grandes agrícolas de la zona. Pero aquí en la sexta región podría estar vinculado a otro tipo de peticiones mucho más locales. Por lo tanto, analizar un mismo fenómeno desde los distintos grados de escalaridad también es muy interesante para nuestra disciplina. Para la historia también es relevante estudiar quiénes participan de ella. Y si bien partimos desde la base de que todos formamos parte de la historia, no todos tienen el mismo grado de participación. Y además también no todos actúan de la misma manera, puesto que existen actores individuales, personas muy destacadas, grandes líderes que claramente podemos ver su actuar dentro del devenir histórico, pero también podemos ver la acción de colectivos, de grupos que actúan como sujetos históricos. Y este concepto es súper relevante porque a la historia también le interesa la participación de estos sujetos históricos, que pueden ser individuos o colectivos, pero que tienen esta función de generar cambios a lo largo de nuestra historia. Por lo tanto, podemos reconocer también distintos grupos de ellos. Por ejemplo, podemos reconocer a los grandes actores políticos como alcaldes, como diputados, parlamentarios o como los partidos políticos. Al empresariado, también como un gran colectivo, e incluso separándolos, desglosándolos por las distintas industrias, por ejemplo, los empresarios de la minería o los empresarios agrícolas, así, etcétera. Organizaciones sociales, sindicatos, juntas de vecinos, etcétera. La ciudadanía como colectivo, como lógicamente lo podemos ver en el estallido social, que no tiene como colectivos particulares, sino que es la ciudadanía en su generalidad, pero también actores individuales. Y aquí hay una discusión acerca de respecto de cuál es la relevancia que tienen los actores individuales. ¿Son las personas las que actúan solas o son más bien partes de un colectivo mayor? ¿Son solamente representantes de colectivos? Esta discusión teórica quiero que la revisen con algunos documentos que yo les voy a adjuntar en PDF, ¿ya? Para que lo lean y en la clase del día miércoles discutamos cómo entendemos este concepto de sujeto histórico. Así que les dejo esa pregunta y les dejo también las lecturas para que las revisen más en profundidad y las reflexionemos el miércoles. Y hagan este pequeño ejercicio. Reconozcan qué actores participaron en la generación del estallido social y los posteriores acuerdos que se generaron a partir de él. Recuerden que pueden ser actores colectivos o individuales, aunque por lo general son actores colectivos los que participan de manera como más notoria. Bien, reconózcanlos y anótenlo en su cuaderno. Muy bien, y así llegamos al final de nuestra clase del día lunes. Recuerden que el miércoles nos juntamos y para eso les voy a dejar la siguiente actividad, que en realidad es la actividad de la lectura solamente. Lean los textos que tienen que ver con este concepto de sujeto histórico. Son tres textos cortitos que son de Stone, Gómez Urdanes y de Sergio Villalobos, ¿ya? Para que revisemos cómo construimos este concepto. Pero además recuerden que tienen otra tarea que yo les dejé también desde la sesión pasada, que tiene que ver con traer su tema listo, la mayoría ya me lo entregó, pero también traerlo problematizado, es decir, con algo mucho más específico. Y ojalá cuando vean esta clase se les ocurra también la manera en cómo lo pueden analizar a raíz de esta estructura que les mencioné. Si van a analizar su multicausalidad, su multidimensionalidad o alguna de sus dimensiones, si pueden analizar a los sujetos históricos, si quieren analizar los cambios y continuidades del elemento que eligieron, etcétera. Pero la idea es que lo hagan a partir de esta metodología histórica que revisamos el día de hoy. Bien, espero que estén súper bien en sus casas y nos vemos el día miércoles. Lo espero realmente. Así que, chao, que estén bien.